esos cantos tan hermosos que nos alientan y nos invitan a seguir adelante. Tengan todos muy buenos días. En este momento, de nuevo, gracias a la bondad del Señor de recibir palabra de Dios, y gracias a Él es que estamos acá de nuevo. Qué hermoso es el amor, dicen por ahí, lo hemos escuchado mucho. Y el amor es algo que a veces se da de una manera muy fácil y sencilla, y otras veces no tanto. Hemos escuchado muchas veces a parejas que dicen: éramos amigos y de repente estábamos enamorados. No nos dimos cuenta, fue algo que simplemente pasó. Muchas veces también, por ejemplo, sabemos el caso de los padres con sus hijos. Tal vez este hijo ni siquiera está aún sobre esta tierra, pero ya lo aman, y es un amor inmenso, es un amor grande. También puede haber casos en que por el lado contrario sea un poco más difícil que ese amor llegue, porque inclusive por aquellas personas que por alguna razón hemos tenido algún problema o algún desacuerdo, también deben ser amadas. Amén. Así que el amor no siempre es algo que se da de manera tan sencilla, pero definitivamente es algo que debe abundar en nuestro mundo, y sobre todo en el mundo de un cristiano. Es una base, es algo que debemos seguir, es prácticamente un estilo de vida. Y resulta que dentro de los apóstoles que seguían a Jesucristo había mucha variedad entre ellos. Todos eran diferentes, ninguno era perfecto, todos tenían cosas buenas que imitar y cosas malas en las cuales fijarse para corregirlas. Sin embargo, había uno de ellos, que es el cual vamos a hablar el día de hoy, que tenía un gran amor, que le sobraba ese sentimiento en su corazón. Estamos hablando de Tomás. Tomás era un apóstol que sentía un gran amor por Jesucristo. Sentía un gran amor por el mensaje que él traía, y por esto le seguía. Tomás es un apóstol del cual no hay abundante información, pero podemos saber que era un pescador. Era un pescador humilde. Había empezado a seguir a Jesucristo y el mensaje que él traía. Este nombre, Tomás, significa gemelo en arameo. Y él también era llamado Dídimo. Lo podemos ver en las escrituras. Dídimo, al igual, significa gemelo, pero en griego. No sabemos a ciencia cierta cuál era ese gemelo, quién era ese posible hermano de Tomás, pero de esta manera se le llamaba. Hay una creencia, la cual no podemos tomar como cierta, de que esto venía del hecho de que él era muy parecido físicamente a Jesús. Pero esto era una creencia popular que viene de pinturas existentes. Sin embargo, no es algo que podamos dar por cierto. Se los comento para que si lo escuchan o lo leen, sepan que es solo algo que, por decirlo así, anda por ahí. Muy bien. Tomás Dídimo es primeramente conocido por un par de frases que tuvo durante la palabra. La primera de ellas fue en el Evangelio según Juan, en el capítulo 11, versículo 16. En aquel momento Jesús estaba amenazado de muerte. Jesús no podía regresar a Jerusalén, porque si no, iba a ser dado por muerto. Sin embargo, esto a Jesús no le importaba. Jesús tenía que seguir el camino que debía. Pero los discípulos no entendían bien esto. ¿Por qué si él sabía que corría peligro su vida, iba a regresar? ¿Por qué iba a ir a meterse a ese lugar que era peligroso para él?
y donde básicamente mucha gente no lo quería, no quería escucharle, más bien quería matarle, quería acabar con él, quería acabar con esas palabras que él traía. Pero al darse cuenta de esto, dice que Tomás, llamado el Dídimo, dijo entonces a sus condiscípulos: vamos nosotros también para morir con él. En esta primera frase de Tomás podemos empezar a ver ese gran amor que sentía por Jesucristo. Estaba dispuesto a ir con él y correr la misma suerte que se suponía iba a correr Jesús. Estaba dispuesto a entrar y dar su vida. E invitaba a los demás discípulos a que le siguieran y a que hicieran lo mismo. Obviamente esto lo tenía que hacer una persona que sintiera un gran amor. No cualquiera daría la vida por otro, aún conociéndole o aún amándole. Muchas veces pensamos en casos de familiares o amigos que han defendido a otro y han perdido su vida. Pero muchas veces también hemos visto casos en los que una persona prefiere huir y resguardar su vida, a pesar de que está con alguien que quiere. Sabemos que acá en la tierra tenemos solo una. Y nosotros los cristianos sabemos bien que tenemos una segunda oportunidad si hemos hecho lo correcto. Esto es algo que no todo mundo comparte, es un pensamiento que no todo mundo tiene por sabido. En este momento Tomás pensó que si Jesús habría de morir, él moriría con él. Sin embargo, además de este gran amor, podemos ver un lado completamente opuesto en esta misma frase. Vamos nosotros también para morir con él. ¿Por qué ese pesimismo? ¿Por qué esa idea tan negativa de pensar que si va a morir, yo también muero y vamos todos a morir? ¿Por qué no pensar en que le seguía por ser el Hijo de Dios y que tenía poder investido y que podía salvarse todos? Sin embargo, la idea de Tomás, a pesar de que encerraba mucho amor, era un poco pesimista. Según él, iban a ir para morir todos. Pero bueno, con esto vamos descubriendo un poco esta personalidad de Tomás. El amor de Tomás era grande, pero ¿para cuánto le alcanzaría? Luego Tomás vuelve a ser nombrado, esta vez, y les pido que me acompañen, en Juan 20, 19 al 31. En esta ocasión vamos a ver uno de los pasajes por el cual Tomás es más conocido, no solamente dentro del cristianismo, ya que utiliza una frase que es muy usada en todo el mundo. Vamos a empezar a leer, como les dije, a partir del versículo 19, donde dice: entonces al atardecer de aquel día, el primero de la semana, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo a los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto les mostró las manos y el costado. Entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Jesús entonces les dijo otra vez: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, estos les son perdonados. A quienes retengáis los pecados, estos les son retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Podemos ver que después de la muerte de Jesús, había aparecido frente a algunos de los apóstoles en un lugar totalmente cerrado. Primero, podía sentirse como algo imposible porque era un hombre de carne y hueso, que había fallecido y de nuevo estaba en pie.
Y por si fuera poco, había entrado en un lugar totalmente cerrado, ya que los discípulos huían y se encontraban resguardados por miedo. Sin embargo, Él les demostró de una vez quién era y que de nuevo estaba vivo, como lo había dicho en varias ocasiones. Pero Tomás no estaba ahí. Dice a partir del versículo 25, entonces los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero Él les dijo, si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto el dedo pulgar en el lugar de los clavos y pongo la mano en su costado, no creeré. Ahí viene tal vez a nuestra memoria aquella frase que les decía, se oye en muchos lugares, yo soy como Tomás, hasta no ver, no creer. Y obviamente viene de acá. Tomás quería pruebas acerca de esto. Por un lado, puede ser muy entendible que Tomás estuviera un poco, no muy receptivo a la idea de que Jesús estuviera vivo. Principalmente porque podemos estar seguros de que estaba dolido por su muerte. Era un ser que amaba, era una persona que le había enseñado mucho. Entonces, ¿cómo esperar que alguien que amaba tanto y que había visto sufrir y que había muerto, ahora estaba en pie? Podía tal vez en su dolor pensar que esto no era cierto, que como decimos nosotros lo estaban vacilando, a ver qué hacía. Sin embargo, ellos se lo decían alegremente porque lo habían visto. Había estado junto a ellos y de nuevo les había hablado. Sin embargo, Él seguía con su idea y por eso se las hizo ver. Él no iba a creer hasta ver las marcas de Jesucristo en su cuerpo. Y sucedió. Dice a partir del versículo 26, 8 días después sus discípulos estaban otra vez dentro y Tomás con ellos. Y estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo, paz a vosotros. Y luego le dijo a Tomás, porque a pesar de que en ese momento Jesús no había estado ahí, sabía lo que Tomás había dicho. Acerca aquí tu dedo y mira mis manos, extiende aquí tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Respondió Tomás y le dijo, con mucho amor, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, has creído. Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Amén. Tomás sentía un gran amor por Jesús y de nuevo lo había reconocido como su Señor, que estaba en pie de nuevo, pero hasta verle de frente. De nuevo vemos ese gran amor que Tomás sentía y que había en su persona, pero también el otro extremo, en el cual le había faltado fe para reconocer por medio de sus condiscípulos que aquello que le habían dicho era cierto aún sin haberlo visto. Y tuvo que esperar hasta tenerlo de frente, hasta tocar sus heridas, para ahí sí decir, es cierto, aquí estás, Señor mío y Dios mío. Y de paso, Jesús deja una promesa, en la cual dice, dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. ¿Seremos nosotros de esos dichosos? ¿Seremos los cristianos acá presentes de esos dichosos que hemos leído mucho, pero no hemos visto? ¿Aún así creeremos? Yo espero que sí. Esperemos que sí, porque de ello depende nuestra salvación. De ello depende lo que vaya a pasar en la segunda venida de Jesucristo. Que de igual manera, la primera no pudimos verla, no estuvimos ahí, pero creemos en ella, así como creemos que la segunda va a ser real. Entonces tengamos ese amor tan grande que tenía Tomás, pero no esa falta de fe. Al contrario,
tengamos ese ejemplo en nosotros. En la fe debe haber una certeza clara, como lo dice la misma palabra en Hebreos 11:1. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En esta parte de la Biblia sigue diciendo, porque por ella recibieron aprobación los antiguos, y empieza a nombrar varios ejemplos. En el versículo 4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín. Él no esperó pruebas para llegar y ofrecer la mejor ofrenda que tenía. Simplemente lo hizo porque tenía fe en lo que escuchaba. Dice también en el 5, por la fe Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte. Y más adelante, en el versículo 7, habla también de Noé y su fe. Aquel hombre fue tratado como loco por lo que hacía. Y dice inclusive en las Escrituras que él trabajaba sobre algo que no había visto, sobre cosas que no se habían visto en aquellos días. Y en la interpretación no se sabe a ciencia cierta si se refiere solamente a la lluvia, la palabra, o a todo el diluvio en sí. Pero igual era algo que él nunca había visto. Y sin embargo hizo un trabajo enorme. Se esforzó grandemente por hacer un arca inmensa, esperando que llegaran animales, no sabía él de dónde, con gente a su alrededor que se burlaba de él, que lo veía como un loco, que estaba haciendo algo impensable, algo que era ridículo para ellos, porque no confiaban en que fuera a pasar, no había fe en ellos. Pero si creemos muchas veces en el hombre, ¿cómo no vamos a creer en la palabra de Dios? Amén. ¿Han visto ustedes, por ejemplo, cómo cuando un adulto está con un niño y le dice, si se porta bien, le doy un regalo? Y ese niño lo cree. El niño cree que si de verdad se porta bien, le van a dar ese confite o ese juguete o ese paseo. Y lo cree muchas veces y no siempre le cumplen, pero cuando se lo vuelven a ofrecer, lo vuelve a creer. Y podemos pensar, es un niño, pero es increíble que también en todas las ocasiones el adulto piensa que sí va a ser posible la promesa del niño de que sí se va a portar bien, porque casi nunca pasa. Y es un caso, digámoslo, chistoso. Pero de igual manera muchas veces creemos en el amigo de la infancia, o en el familiar, o en el compañero de trabajo, o en el compañero de estudios, cuando nos ofrece algo a cambio de otra cosa, o nos ofrece algún plan que no nos parece, pero que nos dice, tranquilo, eso es bueno, y confiamos. Entonces, si confiamos en el hombre, ¿cómo no vamos a confiar en lo que nos dice la palabra de Dios, en lo que nos indica, en lo que nos promete? Si sabemos que es palabra buena que viene del cielo. Amén. ¿Qué problema fue que Tomás tuviera un amor tan grande por Jesucristo, pero una fe tan pequeñita? ¿Por qué habría de tener miedo en creer las cosas que se le habían prometido? A pesar de que muchas no las hubiera visto, así como nosotros no hemos visto muchas. Y es que no importa si, por ejemplo, volvemos como al caso de Noé, donde, como les decía, según la interpretación, no se sabe si lo que no se había visto era la lluvia o el diluvio en sí, pero él estaba haciendo su trabajo. No sé si ustedes recuerdan, y es posible que lo hayan visto porque todos conocemos al Chavo del Ocho, el capítulo en que él andaba cazando churruminos, ¿recuerdan? Y él andaba por todo lado tratando de agarrarlos, y si nosotros nos poníamos a pensar que eran los churruminos, no tenemos idea. Yo pensaba que era una especie como de mosquito, por la manera en que él trataba de cazarlos. Cualquier otra persona puede pensar muchas cosas, que era un saltamontes, que era una mosca, que era
inclusive un animal extraño. Pero todos teníamos nuestra idea. Y él tenía su idea de qué era y con su convicción andaba tratando de cazarlos por todo lado. Y él pensaba que alguna hora, en alguno de esos manazos, lo iba a atrapar. En su idea él tenía fe. En su idea, Noé, ya fuera, como les digo, que fuera la lluvia o el diluvio, a lo que se hacía referencia sobre las cosas que no existían en ese momento, él tenía fe. Y quién sabe qué se imaginara él que era la lluvia o que era el diluvio, pero él estaba haciendo lo que le habían mandado con fe y de que aquello iba a pasar. Tomás tuvo muchas dudas, pero entonces podemos ver en este caso de Tomás que a pesar de tener un gran amor por el Hijo de Dios, que a pesar de tener un gran amor por la palabra que éste traía, podía también flaquear sus fuerzas, podía también flaquear su fe. Y él era un ser humano que seguía a Jesucristo así como somos nosotros. Y amamos grandemente al Hijo de Dios que vino a salvarnos, que vino a dar su vida por nosotros, que vino y sufrió grandemente por cada uno de nosotros. Claro que le amamos grandemente. Se sacrificó por todos nosotros. Claro que amamos grandemente el mensaje de la palabra que Él trajo y que quedó aquí para todos nosotros. Claro que nos llena, claro que nos alienta. Pero claro también que estamos expuestos a que nuestra fe en algún momento se vea debilitada por los problemas cotidianos de la vida, por las cosas que a veces pasan en el mundo, que pasan dentro de nuestra familia, que pasan dentro de nuestra congregación, en nuestro país, en todo lado. Siempre hay cosas que pueden minar nuestra fe a pesar de ese gran amor que tenemos. Pero ¿vamos nosotros a permitirlo? ¿Vamos a nosotros permitir que ese gran amor que sentimos, como el que sentía Tomás, se vea vulnerado por una falta de fe? La invitación, queridos hermanos, el día de hoy es para que eso no pase, para que llenemos nuestra cabeza y nuestro corazón de la palabra de Dios y cada día nos convenzamos más de que todo esto que nos promete la palabra es cierto. Ha pasado y va a pasar. Las promesas que nos tienen, podemos estar seguros de que tenemos una posibilidad de salvación. Nuestra fe debe alimentar eso. Nuestra fe debe alimentar el hecho de que debemos estar seguros de que tenemos una posibilidad de ser salvos, de ser llevados en ese grupo especial en la segunda venida de Jesucristo. A mucha gente le puede parecer fantástico. A muchas personas les puede parecer, como en el caso de Noé, que somos locos, porque creemos en algo que no hemos visto, porque somos llamados a creer en ello. Pero se verá también nuestra fe vulnerada por lo que pasa afuera, por las personas que no quieren aprovechar esa oportunidad. No debería ser así. Deberíamos estar siempre dispuestos a tener fuerza y no esperar como Tomás a tener de frente a Jesucristo para reconocerle como nuestro Señor. Amén. Deberíamos tomar este ejemplo y esperarlo con mucha alegría, esperarlo con todo nuestro amor, para que ojalá cuando esto pase seamos todos reconocidos, seamos todos parte de ese grupo especial. Queridos hermanos y visitas, en este día la invitación es para que si en este momento o en algún otro su fe se ha visto debilitada, en lo que usted cree, en lo que le ha sido enseñado, ha sido olvidado por alguna razón, se ponga de pie, tengamos una pequeña oración
para pedir por ello. Si es que a usted no le ha pasado nunca y en este momento su fe es fuerte, dura, entonces puede quedarse sentado y démosle gracias al Señor por ello. Démosle gracias al Señor si su corazón está lleno de amor y lleno de fe, esperando que todo esto pase sin haberlo visto y sin tenerlo de frente. Porque debemos estar totalmente convencidos de que eso es lo que vamos a tener, de que eso es lo que vamos a ver, de que todo lo que nos ha sido prometido nos va a ser dado. Que el Señor les bendiga. Amén.